Rade, ¿cómo les va la vida? Espero que estén fantásticamente bien. Hoy vamos a hablar de algo que es interesante, porque en realidad todos y cada uno de nosotros tenemos que en algún momento dado entrar en la conexión con la esencia divina de lo que realmente somos. Y justamente de esto se trata el video de hoy, ¿no? De nuestra realidad eterna, la realidad que deberíamos vivenciar, la realidad que nos compete como seres vivos, como almas, que está compuesta por Sat Chit Ananda, el alma, la eternidad, el conocimiento y la felicidad. Y entonces nosotros deberíamos vivir desde ese estado de la conciencia, desde el presente constante, desde la bajada de la información a través de la meditación, porque ahí sí tendríamos Chit, conocimiento divino, y finalmente Ananda, la felicidad. Si no somos felices, hay algo que no está funcionando, estamos viviendo desde el plano de la dualidad. Vamos a ello. El límite imaginario, exploraciones del alma y la mente. La identidad eterna, el alma más allá de las formas. El Atman, o Jiva, según la filosofía védica, es eterno, inmutable, pleno de conocimiento y dicha. Sin embargo, esta realidad ontológica es cubierta por múltiples identidades temporales creadas por la mente, manas, y el ego ahankara, el ego falso. ¿Qué es el ego falso en realidad? El ego falso es la creación de una identidad en la mente para poder asimilar todo el plano de la dualidad. El problema es que empezamos a vivenciar la identidad mental como si fuese nuestra identidad real. Y ahí es donde la identidad real, la que somos, la del alma, queda subyugada a una prisión mental que la mente no acepta renunciar, porque de esa manera estaría yendo en contra de todo lo que viene cultivando desde el propio nacimiento y de previos karmas. Entonces, una batalla constante con la disonancia, ¿no? Desde una perspectiva psicológica, esto es equivalente a los complejos del yo, como los define Carl Jung, estructuras psíquicas que suplantan la identidad original con máscaras necesarias para la adaptación social. O sea, que creamos un montón de máscaras para poder adaptarnos a esta sociedad de la dualidad, donde todo está regido en el plano de la materia, ¿no? En el plano del principio y el fin, el plano de la ilusión momentánea de esta realidad falsa que todos estamos compartiendo como si fuera la realidad eterna del alma, ¿no? Incluso desde lo espiritual, ya vamos a hablar del tema. Cuando el alma olvida su eternidad, adopta disfraces para sobrevivir. Soy devoto de Krishna, ¿no? Soy un gran devoto de la divinidad. Soy exitoso, ¿no? Soy fallido, la víctima. Soy pecador, imagínense un pecador. Soy iluminado, ¿no? Tantos títulos que nos queremos poner para representar un papel. Cuando el alma olvida su eternidad, adopta disfraces para sobrevivir. Y ahí es donde está el punto. ¿Cuántos disfraces tenemos? Nosotros tenemos que analizar esto. Generalmente nos sucede lo mismo, ¿no? Vemos un poco de conocimiento, leemos un buen libro, sacamos conclusiones sobre la existencia y con eso empezamos a juzgar a los demás. Nunca nos juzgamos a nosotros mismos. Y ahí es donde está el gran quid de la cuestión. Nosotros tenemos que autogestionarnos, un proceso profundo de autorrealización. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y observarnos cuando nosotros tenemos esa careta, la careta del devoto, la del iluminado, el víctima, etcétera, etcétera, etcétera. Estos conceptos son programaciones mentales, no realidades ontológicas. El Bhagavad Gita 2.20 lo declara sin ambigüedad. Nayayate mriyate vakadachim nayam bhutva bhavita vanavoya ayo nitya sasvato yam purano nahanyate hanyamanane sarire. Para el alma no existe el nacimiento. No, señor, el alma no nace ni muere, ni la muerte, en ningún momento. ¿Qué es lo que sucede? Entra en una circunstancia momentánea de su cuerpo. Ella no ha llegado a ser, no llega a ser, ni llegará a ser. ¿Qué quiere decir con esto? Que vos no tenés que llegar a algún lugar para autorrealizarte. Tenés que ser. No llegás
No llega ni llegará. Tenés que ser el ser. Esa es la idea. No estamos siendo, estamos buscando la vida espiritual como una meta. No hay ningún lugar a donde llegar. Hay que ser. Y es muy diferente. El alma es innaciente, eterna, permanente y primordial. No se la mata cuando se mata el cuerpo. Por lo tanto, toda identificación que nace del tiempo dual es ilusoria. La mente crea sus barrotes, el alma siempre ha sido libre. Pero para tocar esta libertad debemos atravesar el trauma y dejar de actuar. La libertad verdadera es cuando renunciamos a todas las máscaras y nos identificamos con nuestra esencia divina, lo que realmente somos. Estar libres de todo este condicionamiento momentáneo y efímero nos da las alas para comprender el lila eterno, la conexión con lo divino. Pero para eso primero tenemos que estar libres de todo lo demás. Desde la psicología transpersonal, Stanislav Grof diría que el verdadero proceso terapéutico inicia cuando se desintegra la personalidad superficial y emerge la experiencia luminosa del ser. El verdadero proceso terapéutico inicia, lógico, inicia cuando se desintegra. O sea que cuando nosotros realmente trascendemos la mente como identidad, empezamos a conectar con lo divino. Y lógico, porque cualquier otro anclaje que tengamos a las prerrogativas superficiales no van a ser más que un obstáculo a la hora de ver la realidad con los ojos del alma, ¿no? Ahora bien, hagamos unas preguntas vivenciales para contemplar juntos. Les propongo que se hagan estas preguntas de corazón y lo tengan como algo profundo de analizar. ¿Qué pasaría si mañana perdiera todos mis roles? ¿Quién seguiría estando ahí? ¡Ja! ¿Qué parte de mí me da miedo mostrar, incluso ante Krishna, la suprema personalidad de Dios? ¿Quién soy si dejo de actuar como si fuese un ser espiritual? Esa pregunta está interesante. Si dejo de actuar como un ser espiritual, no estás siendo un ser espiritual. ¿Entendés la diferencia? Porque nosotros estamos acostumbrados a representar el papel del sabio, el papel del gran Vaishnava, el gran devoto de Dios. ¿Para qué? Para que las personas con un poco de filosofía nos admiren. Y ahí es donde está el secreto. No estamos buscando representar nuestra esencia divina, sino un papel para recoger la admiración de los demás. ¿Y por qué buscamos la admiración de los demás? Ahí es donde está la preguntita, ¿no? La jaula del deber espiritual, cuando la ortodoxia reemplaza la intimidad. La ortodoxia reemplaza la intimidad. ¿Qué quiere decir esto? El auténtico bhakti, o la devoción, nace del deseo espontáneo del alma de servir con amor a Dios y consecuentemente a todos, porque no hay un lugar a donde no esté Dios. Dios está en cada átomo, en cada lugar que existe, podamos o no comprenderlo. No va a dejar de ser una verdad porque el que entienda eso como mentira crea que eso no es verdad. ¿Me explico? La verdad no deja de ser tal o cual cosa o ser lo que es porque nosotros la veamos de otra manera. No, de la misma manera, Dios no deja de existir porque nosotros no podamos verlo. Consecuentemente, en todos lados se encuentra. Sin embargo, cuando este amor se institucionaliza, sin digestión interna, puede convertirse en una carga ritualística. Claro, nosotros nos adaptamos a la idea de lo superficial desde el plano trascendental, aparente. Es el fenómeno que en psicología se denomina disonancia espiritual, vivir una práctica sin conexión emocional auténtica. Mahaprabhu nos entrega el mantra de la libertad en el Shishastakam 2. Nam nam nadkari bahudani yasarvashaktis tatrarpitani yamitas maranena kalaha etadrisita vakripa bhagavan mamapi durdaivan idrisan hiyani nanuraga. Tengan en cuenta que el Shishastaka es lo único que dejó escrito Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien fue la última encarnación de Krishna, quien vino a tratar de entender a Radharani en este plano. Por ahí les voy a dejar alguna explicación sobre quién fue Chaitanya Mahaprabhu, se los recomiendo ver.
Traducción: en tus nombres divinos se manifiestan múltiples potencias plenas, otorgadas sin restricción alguna de tiempo para recordarlas, sin restricción alguna. Oh Señor, tú eres infinitamente misericordioso, pero aquí mi desgracia es que carezco de anurag, verdadero afecto hacia esos nombres. Que se está reconociendo a sí mismo como una persona que comprende la idea filosófica de lo que es el proceso, de lo que significa el proceso, pero a la vez no puede desenvolver el apego que debería tener por ese proceso. Cuando el devoto teme romper formas por miedo a no ser aceptado, no sirve a Krishna, sirve al miedo. Esta es la gran herida de muchos buscadores, el trauma espiritual no sanado de pensar que Dios solo habita en la forma correcta. Dios es lo incorrecto en todo lo que representa, incluso cuando él se dedicaba los dos están acá jugando con Radha y Krishna, en los juegos de Radha y Krishna. Krishna siempre le ha hecho muchas incorrecciones en las relaciones. ¿Para qué? Para ser parte de un lila, para jugar, porque le gusta ponerle pimienta a la relación. Y así lo hace con nosotros, con todos y cada una de las almas, mucho más aún en los planos trascendentales. Por eso que tenemos que erradicar esto. Vamos a repetirlo. Esta es la gran herida en muchos buscadores. El trauma espiritual no sanado de pensar de que Dios solo habita en la forma correcta, el perfeccionismo. Dios es no perfecto. Les voy a dejar otro video en relación a esto, analícenlo, les va a venir bien. Desde la psicología existencial, Viktor Frankl diría que esto es vivir bajo el vacío existencial disfrazado de rutina piadosa. Hagámonos preguntas vivenciales para contemplar juntos. Ahora van 3 preguntas más. Después les recomiendo ir a buscar las preguntas y hacer un autoanálisis profundo. ¿Qué reglas me impiden experimentar alegría en mi práctica espiritual? ¿Actúo por amor o por evitar la culpa? No nos olvidemos que nosotros como occidentales fuimos educados desde la culpa. Y la filosofía védica no plantea el concepto de la culpa, plantea el concepto de la responsabilidad, de la concientización de nuestra realidad como almas, entendiendo nuestro karma. Ahí es donde está el secreto. ¿Dónde está Krishna cuando no sigo el protocolo? ¿Sigue amándome? Pues claro, amigo, amiga, Krishna carece de protocolos. Los establece para las diferentes jerarquías evolucionadas o diferentes jerarquías en evolución. Ahí está. Que necesitan de ese tipo de bastones, yesos para ir curándose paulatinamente. Pero finalmente Krishna carece de protocolo. Él es trascendental al protocolo. Y justamente el amor es su esencia divina, él trasciende esos conceptos, ¿no? La sombra espiritual, el orgullo sutil de ser un gran devoto de Krishna. En la psicología junguiana, la sombra es todo aquello que excluimos de nuestra autoimagen ideal. En la vida devocional, muchas veces la sombra se esconde detrás del vestido sagrado, ¿no? Vestirnos como un monje, como una gran entidad, pero hay atrás una sombra que no hace con que brillemos de verdad. Lo cómico es que las personas que no tienen experiencia del amor puro consideran que nuestras vestimentas son una manifestación de nuestra pureza. Ni siquiera pueden ver la sombra. En la vida devocional muchas veces la sombra se esconde detrás del vestido sagrado, el vocabulario correcto, el número de mantras que tú cantas o la humildad performativa. La humildad performativa, ¿no? Cuando hacemos un performance de humildad, representación de ser un gran devoto, un gran humilde, pero no es con nadie más que tenemos que representar el papel. Tenemos que sacarnos las máscaras y ser nosotros mismos ante el Supremo. Ahí es donde está el chiste. La enseñanza del Trinada Pitsunichenata Rora Pisa Hishnona Amani Namanadena Kirtaniya Sadahari, que sería el tercer mantra del Shishastaka, no es una fórmula ética. Ahí plantea, uno tiene que ser más humilde
que el pasto, que siempre lo pisan y nunca dice nada, más tolerante que el árbol, que en frío, calor, lluvia, no se queja. Y de esa forma no buscar ningún falso prestigio. Solo así se puede cantar mantras en un estado de absorción consciente, ¿no? Es un llamado a soltar la necesidad de parecer humilde y simplemente serlo. Ahí está el secreto, serlo. Esto solo ocurre cuando ya no hay nadie que defender ni imagen que proteger. Dejemos de estar en ese plano de la defensa constante, ¿no? El Prema Vivarta dice: Yaha prema nivishena vrita sanakada pipapam kurutena chakarmani yanayati. Aquel que está absorto en prema, en el amor puro, pero absorto, que estás dialogando constantemente con la suprema personalidad de Dios como una vivencia inmediata, consistente, experimental, no comete ni la más mínima ofensa ni genera karma. Imagínense, pero solo en ese estado de conciencia, ¿no? Desde el punto de vista de la psicoterapia integrativa, la verdadera espiritualidad es la que abraza la contradicción. Sentémonos aquí, problemita momentáneo que tengo por tal o cual cosa, charlemos. ¿De dónde naciste? ¿Dónde surgiste? ¿Cómo es que te estableciste en mi mente? ¿Cómo es que me haces observar el mundo en relación a tus ojos? Sentémonos a charlar. Hay que tener una interacción con esa contradicción constante que va de manera opuesta a la naturaleza del alma, ¿no? Soy eterno y estoy herido, soy divino y tengo miedo. Aceptemos esa realidad. Hagamos más preguntas vivenciales para contemplar juntos. ¿Qué les parecen? Y se las dejo como parte de el bomboncito último en el video, para que tengan un poco de trabajo para hacer en sus propias vidas. ¿Qué parte de mí estoy intentando mantener presentable para Krishna? Como si Krishna no te conociera completamente desnudo, impresentable, en tus peores momentos. Cuanto más distante estuviste de lo divino, Él estaba ahí, observándote y sacando su percepción de la realidad y entendiendo qué era lo que necesitabas para continuar. ¿Estoy usando la espiritualidad para evitar sentir vergüenza? ¿Vergüenza de qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la meta de sentir vergüenza? ¿Qué estás intentando cubrir? Todas estas preguntas son extremadamente útiles. Te voy con esta última que viene, 9 preguntas. Yo que vos las anoto y las analizo. ¿Puedo permitirme ser honesto aunque me equivoque? Completamente. La equivocación, el cometer errores son los mejores de nuestros maestros, son los que nos enseñan a trascender, a descubrir una variante diferente de cómo enfrentar la realidad que momentáneamente nos está distanciando de nuestra realidad eterna. Espero que este conocimiento te sirva de algo, te ayude a comprender un poquito más de tu realidad y te pido que te suscribas, que dejes un comentario para ver qué opinás. Interactúa conmigo, no hay ningún problema, es un placer hacerlo. Necesito que entres en contacto con tu esencia divina. ¿Por qué? Porque de esa manera vos le vas a hacer un gran beneficio a la humanidad, siempre y cuando seas lo más auténtico que puedas. Contactá conmigo si quieres y aquí nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Radhe, Radhe.